Pablo Arbeleche, buen día, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Sergio, muy buenos días y como siempre muy agradecido por brindarme un espacio y obviamente aprovecho para saludarte a vos y a toda la audiencia querida de toda la Patagonia y la República Argentina. Pablo, estaba sacando cuentas si aquellos primeros vuelos del Capitán Parodi ya han pasado 100 años. Y prácticamente sí, es así, ¿no es cierto? Ya a partir del año 1920, Capitán Parodi ya iniciaba estas rutas, mejor dicho, estos vuelos exploratorios a nuestra querida Patagonia, con el objetivo, ¿no es cierto?, de trazar las nuevas vías de comunicación y posibles campos de aterrizaje. Así que sí, es cierto, estamos, prácticamente ya hemos pasado los 100 años de los inicios, ¿no es cierto?, de la actividad aérea en nuestra querida Patagonia. Para ponernos en contexto, Pablo, claro, aún hoy se hace difícil en algunos lugares de nuestra Patagonia realizar vuelos, el despegue, el aterrizaje, por las condiciones del clima. Uno se imagina en aquellos años, cuando comienza la aeroposta, lo que significaba el viento, la lluvia, la nieve, las hojas de ruta. Sin dudas. Yo siempre rescato en las charlas que uno tiene la oportunidad de dar, que eran muy audaces, teniendo en cuenta si hacemos una mala comparación, diríamos hoy, ¿no?, con respecto a la tecnología, es indudable que en aquella época solamente se contaban con los instrumentales básicos, pero sí requería de una experticia muy importante de los pilotos, puesto que todo se realizaba prácticamente en forma visual y con muchísima experiencia de la actividad propia del vuelo, que muchos de los pilotos, vos hacías referencia a la aeroposta, muchos de ellos ya venían con esa experiencia adquirida durante la guerra, ¿verdad? Porque Claro. no nos olvidemos que tanto Saint-Exupéry como Jean Mermoz y otros más habían estado en Europa y ya ellos conocían, habiendo pasado previamente por la Aeropostale, allí en Francia, con la formación de pilotos que habían estado en la Primera Guerra Mundial. Así que muchas técnicas de dominio en cuanto al aire las tenían adquiridas, y sin dudas eso es lo que jugaba al momento de llevar adelante estos vuelos, eh, abriendo caminos, ¿no? Yo digo vuelos exploratorios porque realmente estaban abriendo caminos, y aquí en la Patagonia en particular, dicho por ellos mismos en los libros, decían que era un desierto y que además era tierra complicada para volar, ¿no? Con esto que mencionabas vos, los temporales tanto de viento como de nieve, debían ser una barrera importante para el piloto y un desafío a su vez ver cómo podía hacer sortear, digamos, este temporal, ¿no? Además No de, le pasó así a Próspero Palazzo y César Brugo, que lamentablemente un día como ayer, 23 de junio, pero el año 1936, aquí muy cerca de la ciudad de Trelew y más cerca aún de Comodoro Rivadavia, lo que se conoce como Pampa Salamanca, encuentran así, bueno, el lugar fatídico, ¿no?, del accidente de ellos, donde pierden la vida ambos, como consecuencia de un temporal, un fuerte temporal de viento y nieve, que bueno, lamentablemente por el hallazgo, el lugar del hallazgo, aparentemente sufrieron alguna especie de incendio en la aeronave y eso ocasionó la precipitación a tierra. De manera que creemos que situaciones como esa son las que debían sortear en forma casi permanente, ¿no? Tenemos fotos inclusive de conscriptos, porque colaboraban los conscriptos de esa época del ejército para sostener las alas a través de un sistema de anclaje, digamos, como una especie, digamos, de argollas que tenían debajo de las alas los aviones,
y allí con las sogas y unos ganchos se los sostenía para que no los dé vuelta el viento. Así que imagínense toda la situación que debían afrontar, ¿no? Así que realmente es fascinante cuando uno lo lee, y es fascinante contarlo, y más aún cuando la gente se sorprende al escucharlo, ¿no? En estos inicios de la aviación comercial. Inclusive, Pablo, bueno, en algunos lugares por el frío, sobre todo a la noche, resguardar el avión y resguardar los motores. Sí, vos sabés que en esta buceo, en esta búsqueda que hacemos los historiadores, me encuentro con algunas historias maravillosas que los aviones, ahí vienen, a ver, entra en juego lo que por ahí parece una disputa, pero forma parte de toda la idiosincrasia de la aviación, que son los mecánicos, ¿no? Que juegan un rol importantísimo, que muchas veces pareciera que pasan desapercibidos, y sin embargo es la pieza fundamental para que el avión, tanto el avión como el piloto, estén en vuelo y puedan cumplir con su objetivo. Los mecánicos los recibían a estos aviones y los guardaban en sus hangares, y manteniendo la temperatura, justamente para evitar, digamos, toda el congelamiento. Se hacía todo el cambio de agua y aceite, y se los mantenía hasta que, bueno, se los ponía en marcha. O sea que había un trabajo de equipo muy importante. Mientras el piloto descansaba, el mecánico estaba trabajando. O sea, una cosa extraordinaria de esa común unión que había, y siempre el objetivo, ¿no? Primario, que era que la correspondencia debía llegar a destino y ser distribuida. Eso era sagrado. Entonces, me parece que ahí es donde tiene, digamos, doble valor, y me parece que nosotros, o al menos a mí, me provoca este doble compromiso, este llamado al rescate, porque me parece que es lo que uno a veces desconoce, y que estamos hablando de los primeros años de nuestra querida Patagonia, donde la gente igual ponía ese coraje para desafiar las bajas temperaturas, el viento, la nieve, el barro, bueno, en fin, todo lo que podía, digamos, suceder en cualquier momento, ¿no? O al menos nosotros estamos habituados a determinadas épocas del año, que es lo que ocurre. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Trelew, estamos hablando con un historiador, con un investigador aeronáutico, de los que más sabe en la República Argentina sobre la historia de la aviación en la Patagonia. Estamos con Pablo Marcelo Arbeleche. Hay nombres, Pablo, de argentinos que quizá quedaron ocultos por estos franceses, sobre todo por Antoine de Saint-Exupéry y su parte literaria. Pero yo me estaba acordando recién de Vicente Almandós Almonacid, entre otros nombres, ¿no? Sí, nombraste una figura importantísima. De hecho, él fue el fundador de lo que fue la Aeroposta Argentina, y el Cóndor Riojano, que tuvo inclusive un reconocimiento importantísimo en Europa, puesto que él fue un piloto reconocido durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Es lo que estábamos hablando recién. Este hombre avesado, este hombre con una experticia muy importante, encabeza este proyecto de la aeroposta hacia la Patagonia, hacia la región andina y hacia la región del litoral. Y otros pilotos argentinos que se van formando a la par en paralelo, vos nombraste una figura importante en el campo literario, pero además un piloto, jefe en algún momento de tráfico, don Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, este hombre es Leonardo Salvetti. O sea, estamos hablando de gente que ha tenido realmente una labor encomiable, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la génesis de nuestra querida aviación comercial en Argentina. Y también puedo nombrar muchos más, qué sé yo, Ricardo Gross, estaba hablando yo recién de Próspero Palazzo, es decir, que muchos pilotos que tal vez, puede llegar a ser, digamos, una de las hipótesis que estamos investigando, quedaron, digamos, ahí, no sé si la palabra sería opacados, pero sí tal vez por una cuestión de
naturalizarlos pasaron desapercibidos, ¿no? Claro. Y ellos han tenido un papel importantísimo. Yo, qué sé yo, a ver, nombrarte acá en Trelew a Ricardo Gross, que no es tan conocido, pero sin embargo cuando uno incursionó en la historia, es uno de los pilotos de la Aeroposta, en el año 1930, registró el primer vuelo de bautismo acá y llevó a volar a la señora Elena Powell de Jones, yo en algún momento lo conté, que es la mamá de uno de los primeros intendentes de Trelew, y la señora Elena Powell de Jones tenía 90 años de edad. Y de hecho yo cuando fui a incursionar en los diarios de La Nación, por ejemplo, quiénes otros habían volado en esa época, y me encontré con que mi abuelo había volado. Entonces, yo digo, esto es maravilloso, y además haber registrado el primer vuelo de bautismo en el año 1930, y que además también registró el primer vuelo nocturno, no era poca cosa. ¿Qué te parece? Y bueno, así que Claro. estamos frente, digamos, pilotos de una estirpe importante y que nos han dejado un legado maravilloso, esa es la verdad. Pablo, bueno, la aeroposta fue avanzando en escalas, ¿verdad? Comienza desde Buenos Aires, desde el Palomar, ¿verdad? Y desde allí comienza a avanzar en las escalas para llegar hasta el extremo sur de nuestro país. Sí, el tiene, digamos, la ruta que va a Patagonia, pues tenía también a la región de cordillera, región andina, y también unía a la región del litoral. Pero puntualmente hacia la Patagonia se iniciaba en los talleres de General Pacheco, en la Claro. provincia de Buenos Aires, allí estaban los talleres centrales. Después tenía la escala en Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, y llegaba el último a Río Grande, ya después de 1930. Inicialmente en Pacheco estaban los talleres, como dije, pero, por ejemplo, la correspondencia se trasladaba en ferrocarril hasta Bahía Blanca, y desde Bahía Blanca se subía, digamos, la correspondencia a las bodegas del avión, y desde allí se transportaba y se hacía, digamos, la atribución hacia toda la Patagonia en todas las escalas que recién mencioné. Así que está uniendo prácticamente toda la región costera. Después hubo algunos ramales y hubo algunas frecuencias, no digamos con la regularidad que se hacía estas escalas que yo recién mencioné, pero hubo algunos vuelos que se hicieron, qué sé yo, dentro de la provincia de Santa Cruz y dentro de la provincia de Chubut también, uniendo algunas localidades. Siempre, digamos, en miras de querer fomentar más líneas, o al menos incorporar más líneas, y de alguna manera tener unida prácticamente casi toda la Patagonia a la región, o al menos con Buenos Aires, ¿no? Claro. Aquí Ana Clara de Catriel nos dice si además de correspondencia también transportaban medicamentos, algún otro tipo de insumos. Sí, es cierto, además de la correspondencia inicialmente, después se transportaba mercaderías y algunos elementos que servían, digamos, de abastecimiento para algunas empresas, esto a posterior, y inclusive pasajeros, después ya mucho más adelante, pasajeros, y al poco tiempo esto mismo promovió que Aeroposta incorporara otros aviones con mayor cantidad de plazas. Pasamos para que ustedes sepan, nada más de un LAT-25 a un LAT-28, por ejemplo, y después ya de los LAT-28 pasamos a otra generación de aeronaves que tiene que ver con los famosos Junker, que ya, bueno, estamos hablando de otra etapa de Aeroposta, pero que ya la frecuencia era mucho más regular y con pasajeros, y ya se empieza a abrir una puerta importante que tiene que ver con el turismo. Así que, no, la verdad que da mucho para hablar, digamos. Totalmente. Pablo, la última preguntita. Esta tarea tuya, esta pasión de investigar, de recorrer archivos, de buscar testimonios, no se queda allí, sino que también haces una activa difusión de todo este contenido histórico. ¿Cómo llega a las nuevas generaciones? ¿Qué respuesta estás teniendo en cuanto a trasladar estos conocimientos históricos?
Muy linda pregunta y la verdad que el eco es favorable. Ajá, Eh, Estamos trabajando prácticamente en red con muchos historiadores en este proyecto y, eh, y bueno, lo que estamos haciendo, yo creo, y al menos es el objetivo que perseguimos, es esto de sembrar conciencia. Y mientras sembramos conciencia, también estamos haciendo este rescate del patrimonio histórico. Yo creo que esto cuando confluya, que tenemos previsto, qué sé yo calculo unos 3 barra 4 años más de continuidad sin pausa, como lo estamos haciendo, llegaremos a UNESCO para que esto sea declarado patrimonio. Así que el trabajo es importante y yo quiero, por último, resaltar que las instituciones educativas están empezando a tomar esto como un punto, como un objetivo a seguir, para poder ser incorporado en las currículas, para ser tratado en los calendarios escolares, para que los docentes puedan incorporarlo en las materias vinculantes como contenidos y trabajar principalmente lo que tiene que ver con las cuestiones regionales, ¿no? claro. Así que, no, la pregunta tuya sería que me parece favorable Ajá. y que sin duda esto lleva tiempo, ¿no? Totalmente. Siempre Que es es una de un, las cosas que los historiadores tenemos. claro, paciencia y tiempo. Paciencia y tiempo para otorgarle al estudio, a la investigación, al acopio, Y a pasión. incursionar. Y pasión, Pablo, porque si esto no te gustara sería Sí, es tremendo, verdad, ¿no? es verdad. Pablo Marcelo Arbeleche, siempre es un gran placer visitarte en Trelew y tener estas charlas. Te agradezco mucho. Al contrario, el agradecido soy yo y bueno, en un próximo contacto que tengamos, Sergio, te voy a contar cómo nos fue mañana, porque mañana tenemos previsto viajar a Comodoro Rivadavia para llevar adelante la conmemoración de los 85 aniversarios del fallecimiento de Próspero Palazzo y César Brugo, y hay una serie de actividades previstas, así que bueno, mañana yo me estoy trasladando a Comodoro Rivadavia para, bueno, llevar adelante todas esas actividades, así que si Dios quiere, en un próximo contacto te voy a contar todo lo que pudimos hacer.